Sofía, una adolescente de 17 años, queda embarazada de un chico de familia rica. Cuando él la presenta a su familia, el padre la humilla cruelmente por ser pobre. Meses después, ocurre algo inimaginable que hace que el padre se avergüence de cómo la trató. Sofía se despertó sobresaltada por el llanto de su hermanito. Miró el reloj. Eran las 6 de la mañana. Se levantó rápidamente para atender al bebé antes de que despertara a su madre, que estaba recuperándose de una fuerte gripe. Preparó el biberón con las últimas onzas de leche que quedaban y se lo dio, meciéndolo con ternura. «Shh, ya pasó», le susurraba mientras el pequeño Diego se calmaba poco a poco. Sofía solo tenía 17 años, pero se sentía como si el peso del mundo recayera sobre sus hombros. Desde que su padre las había abandonado hacía casi 3 años, ella tuvo que empezar a trabajar para ayudar a su madre enferma a mantener la pequeña casa donde vivían en un barrio de clase trabajadora. Dejó a Diego nuevamente dormido en su cuna y se dispuso a empezar su rutina. Se vistió rápidamente con unos jeans viejos, una camiseta larga para disimular su delgadez y se recogió el cabello en una coleta descuidada. No tenía tiempo para mucho arreglo personal. Fue a la cocina, preparó una muy ligera sopa de fideos con el último paquete de pasta que quedaba y lo puso a calentar. Luego de asegurarse de que su madre seguía dormida, salió de la casa para dirigirse a su trabajo de medio tiempo en una panadería cercana. El dueño era un hombre mayor llamado Paul, que le había dado trabajo allí por compasión al enterarse de su situación. El trabajo no pagaba mucho, pero al menos le ayudaba a llevar comida y leche para Diego a la casa. Apenas llegó, saludó a Paul rápidamente y se puso el delantal para comenzar a atender a los escasos clientes que iban llegando por pan fresco esa mañana. De vez en cuando Paul le convidaba alguno de los dulces o panecillos que no se vendían. «Ten, lleva este para la enfermita», le decía con bondad. Luego de un par de horas atendiendo, llegó la hora de su primer descanso. Salió de la panadería con su delantal a un puesto y se dirigió a la bodega de la esquina para comprar un poco de azúcar que hacía falta en su casa para acompañar la escasa sopa de fideos que había dejado lista para su madre y Diego. Ya tenía el paquete de azúcar entre sus manos cuando escuchó una voz arrogante detrás de ella. «¿Cuánto por esa azúcar, chica pobre?». Sofía se dio vuelta para encontrarse con 3 jóvenes, alrededor de su edad pero bien vestidos y peinados, mirándola con evidente desprecio. Reconoció al del medio como Pablo, el hijo del dueño de una prestigiosa empresa financiera de la ciudad. «Me lo estoy llevando a mi casa», respondió Sofía mirándolos desafiante. «Uy, pero qué carácter. Anda, dinos cuánto cuesta tu azúcar, si total con esa facha no creo que te alcance ni para eso», se burló uno de los amigos de Pablo. «Déjenme en paz, por favor, tengo que volver al trabajo», dijo Sofía aguantando la rabia mientras se dirigía a pagar a la caja. Pero el trío de arrogantes jóvenes le cerró el paso. Pablo la miró de arriba a abajo sin ningún disimulo antes de ordenar a sus amigos: «Páguenle ese azúcar a la dama, que se ve que lo necesita. Con eso al menos podrá endulzarse un poco su vida amarga». Sus amigos rieron la broma, sacando sus billeteras para pagarle el azúcar a la fuerza. Sofía sintió que la sangre le hervía, pero no quería armar más problemas, así que se forzó a agradecer el gesto de muy mala gana y salió rápidamente de la bodega apretando el azúcar contra su pecho. Un par de lágrimas de rabia se le escaparon mientras caminaba rápidamente de vuelta a la panadería. El resto de la mañana pasó en un borrón entre el movimiento del negocio y el esfuerzo por olvidar el vergonzoso episodio con esos chicos ricos. Para cuando llegó el mediodía, Sofía se dispuso a volver a su casa para almorzar su frugal sopa con su madre y atender a su hermanito. Se sacó el delantal, se despidió de Paul y caminó rápidamente mirando al suelo, todavía consternada. De repente, sintió que alguien la seguía. Cuando miró sobre su hombro, vio con enojo que Pablo venía caminando con una sonrisa altanera unos metros por detrás de ella. Sofía apretó el paso, pero el joven la siguió hasta que la alcanzó. «¿Por qué me sigues? Déjame tranquila», le espetó Sofía. «¿Así agradeces que te pagara el azúcar? Yo solo quería ser amable», fingió inocencia Pablo. «Tu amabilidad me suena falsa después de cómo me trataste antes», respondió ella sin detenerse. Pero el insistente joven volvió a alcanzarla y le cerró el paso, hablándole ahora con un tono algo más respetuoso. «Está bien, lo siento sobre lo de la bodega. Es que a veces hago idioteces para impresionar a mis amigos. La verdad es que me pareces una chica muy linda
y me gustaría invitarte a salir algún día. Sofía lo miró con desconfianza, pero él le sostuvo la mirada ahora con ojos de cachorro apaleado. ¿Acaso uno de esos arrogantes niños ricos se estaba disculpando con ella? El cambio de actitud la descolocó lo suficiente como para que terminara dándole una oportunidad. Está bien, te perdono, pero solo si prometes no volver a tratarme así. Y ahora déjame ir, mi madre me espera, dijo ya con la voz más suave. Gracias, te prometo que no te arrepentirás. Dame tu número y te llamaré luego para invitarte a donde tú quieras, exclamó entusiasmado Pablo. Sofía no pudo evitar sonreír un poco, quizás había juzgado mal. Le dio su número y finalmente Pablo la dejó seguir su camino, no sin antes gritarle que la llamaría muy pronto para invitarla a salir. Esa noche, luego de darle su sopa a su madre y jugar un largo rato con su hermanito en brazos, Sofía estaba agotada, pero tenía una pequeña sonrisa mientras se quedaba dormida. Tal vez por primera vez en años tenía motivos para sentir un poquito de esperanza. A la mañana siguiente, Sofía se despertó sobresaltada nuevamente por el llanto de Diego. Se levantó rápidamente y esta vez encontró a su madre ya fuera de la cama, cargando al pequeño entre sus brazos. «Ya, mi niña, yo lo atiendo. Ve a descansar un poco más», le dijo su madre con voz débil. «Pero mamá, apenas te estás recuperando, déjame ayudarte». «No te preocupes, me siento mejor después de dormir bien gracias a ti. Anda, vuelve a la cama». Sofía le hizo caso, tenía el cuerpo cortado por el cansancio. Se metió bajo las mantas observando enternecida cómo su madre cambiaba el pañal de Diego y lo hacía reír haciéndole cosquillas. Quería ayudarla más, pero el sueño le pudo y se durmió nuevamente. Unas horas después se levantó sobresaltada, miró la hora y ya casi debía salir corriendo hacia su turno en la panadería o llegaría tarde. Se vistió a toda prisa mientras su mente divagaba en el curioso encuentro del día anterior con Pablo, el arrogante pero atractivo hijo de papi. Seguro era puro cuento y no me va a llamar, pensó con desilusión. Al pasar por la sala vio a su madre tejiendo ropita para Diego, ya con mejor semblante, y eso la alegró. Besó a su hermanito, desayunó un té con el pan que Paul le había convidado el día anterior y salió a toda velocidad hacia el trabajo. Para su sorpresa, al llegar a la panadería, Paul la estaba esperando con una gran sonrisa y un paquete grande de dulces y postres en las manos. «Ten, hoy me sobró más mercadería y claro que pensé en ti y los tuyos», le dijo el hombre entregándole el paquete. «Pero Paul, esto es demasiado. No tenías que molestarte tanto». Sofía estaba abrumada. «Nada de eso, para mí es un placer. Agradezco esta ayuda extra que me das y sé lo mucho que estás necesitando». La joven lo abrazó emocionada, prometiendo compartir ese festín con su madre y hermano. Guardó el paquete y comenzó su trabajo, pensando que al menos ese día no tendrían que preocuparse por el almuerzo ni la cena. El día se le pasó volando entre la atención de los clientes habituales de la mañana y la preparación del pan del mediodía. Hacia la tarde llegó su descanso y su mente volvió a retrotraerse al episodio con Pablo. Realmente la habría pasado bien con ella como para querer invitarla a salir. Tal vez solo buscaba algo pasajero con la primera chica pobre que se cruzó. Debía estar loca por siquiera considerar tener algo con un tipo como él. De pronto, como invocado por sus pensamientos, Pablo apareció nuevamente caminando hacia donde ella estaba sentada en la vereda, tomando aire fresco. Sofía rodó los ojos con fastidio, pero el joven la saludó tan cordial y animado que no tuvo más remedio que devolver el saludo sin muchas ganas. «Sofía, qué bueno verte, pasaba por aquí y te vi sentadita, no podía desperdiciar la oportunidad de verte otra vez». «Ajam, pues ya me viste, que tengas buen día», le respondió ella cortante mientras hacía ademán de levantarse e irse. «No, espera, no te vayas todavía. La verdad es que venía pensando mucho en ti desde ayer y de verdad me gustaría que me dieras una oportunidad para conocernos. ¿Qué te parece si vamos ahora a tomar un café o algo? Yo invito...» Sofía lo miró extrañada. El chico parecía sincero. Sus ojos tenían un brillo especial al verla que no supo cómo interpretar. ¿Sería posible que de verdad estuviera interesado? Igual no podía darse el lujo, estaba en su hora de trabajo. «Mira, te agradezco, pero estoy trabajando, no puedo irme así nada más. Por favor, solo un cafecito rápido. Le avisas a tu jefe y volvemos enseguida, nadie lo notará». «Anda, me moriría si digo que no». Su mirada era tan suplicante que terminó por convencer a Sofía. Con un suspiro se puso de pie
y le avisó al dueño que volvía en minutos. Pablo la guió hasta una cafetería cercana bellamente decorada, muy diferente a los sitios sencillos que ella frecuentaba usualmente. Se sentía fuera de lugar con su ropa vieja, pero el trato amable de Pablo la fue haciendo sentir más cómoda. Charlaron de sus vidas mientras tomaban el café. Sofía le contó a grandes rasgos sobre la enfermedad de su madre y tener que cuidar de su hermanito, sin entrar en tantos detalles tristes. Pablo le habló sobre sus estudios en la universidad para hacerse cargo del negocio familiar y sobre lo pesado que era su padre con las exigencias y expectativas que tenía para él. El tiempo pasó volando, tanto que cuando miró la hora, Sofía se sobresaltó al ver que habían pasado 45 minutos y debía volver urgente a la panadería, o Paul se enfadaría con ella. Pablo pidió disculpas repetidamente, mientras salían casi corriendo hacia el local. Para su alivio, Paul no se había ni enterado de su prolongada ausencia. Al despedirse, Pablo le suplicó verla nuevamente. Sofía ya no desconfiaba tanto de él, así que congeniaron verse al día siguiente en esa misma cafetería, luego del turno de ella en su trabajo. Intercambiaron números de teléfono y la joven volvió a sus tareas con una gran sonrisa que no se le borraría por el resto del día. Esa noche, mientras le daba de comer a su madre y hermano los deliciosos postres que Paul le había regalado, Sofía aprovechó para contarle a su mamá sobre ese nuevo pretendiente. Al principio la señora se mostró reticente, temiendo que alguien de familia tan prestigiosa solo buscara aprovecharse de su hija. Pero al ver la ilusión con la que la joven le relataba los encuentros, no tuvo más remedio que apoyarla, con la condición de que fuera muy cuidadosa y no se entregara demasiado pronto. Los siguientes días se convirtieron en una agradable rutina para Sofía. Trabajaba en la panadería en las mañanas, tenía un respiro al mediodía tomando un café con Pablo en la elegante cafetería. Luego volvía a sus tareas por la tarde y a cuidar a los suyos durante las noches y madrugadas. Cada vez se sentía más cómoda con su nuevo pretendiente. Pablo era muy atento y caballero, siempre encontrando temas amenos de conversación sin hacerla sentir mal por su origen humilde. Luego de un par de semanas, finalmente Pablo se armó de valor y le pidió formalmente que fuera su novia. Sofía aceptó encantada. Si bien no estaba en sus planes enamorarse, y menos de alguien de diferente clase social, debía reconocer que sentía mariposas cada vez que lo veía. Pablo le prometió cuidarla, respetarla y mantener la relación oculta de sus padres por el momento, hasta que consiguiera el valor de presentársela a su familia. Con las semanas, su romance floreció aún más. Comenzaron a verse también por las tardes y noches, luego del trabajo de Sofía, aprovechando la casa sola cuando su madre llevaba a pasear a Diego en su cochecito por el parque cercano. Se besaban tímidamente al comienzo, luego cada vez con más deseo y pasión contenida por largo tiempo. Sofía se sentía en las nubes al ser por primera vez el objeto de afecto y deseo de un hombre, y no cualquiera, sino todo un conquistador acostumbrado a tener lo mejor. Paul notaba el cambio positivo de Sofía y se alegraba por ella, sin saber los detalles de su relación secreta. Incluso la madre de la chica, pese a su reticencia inicial, veía feliz cómo su hija había vuelto a sonreír. Pero la felicidad de Sofía se vio empañada unos meses después de iniciar su noviazgo, cuando comenzó a sentir cansancio, mareos y náuseas constantes. Al principio creyó que sería estrés, pero cuando faltó a su periodo y luego de otro, compró asustada un test de embarazo que le confirmó la peor de las noticias. Llorando angustiada, le contó primero a su madre y luego temerosa a Pablo, esperando su reacción. Para su sorpresa, él le manifestó que estaría a su lado y se haría responsable, aunque todavía no tenía el valor para decirles la verdad a sus padres y enfrentar su furia, en especial la de su rígido y estricto padre. Sofía comprendía sus motivos. Él lo perdería todo si los desafiaba tan abruptamente. Y aunque lo amaba con locura, en el fondo existía ese miedo y desconfianza, porque siempre existirían esas diferencias sociales y económicas entre ellos. Pero no quedaba más remedio que guardar secretos y seguir viéndose a escondidas, mientras su vientre poco a poco crecía. Los meses fueron pasando lentos y pesados para Sofía. Entre las náuseas y malestares del embarazo, lidiar con clientes impacientes en su trabajo, cuidar de su madre y hermano y mantener en secreto su relación con Pablo,
Sentía que la vida se le escapaba en un suspiro. Pablo se comportaba cariñoso con ella y le llevaba vitaminas y suplementos para ayudarla con su estado, pero seguía insistiendo en ocultarle la verdad a sus padres. Sofía no quería presionarlo, pero el miedo y la angustia crecían en su interior conforme su vientre se expandía. Una tarde, estando ya de 6 meses, Sofía salió más temprano del trabajo, pues los malestares ya eran difíciles de sobrellevar. Se dirigió a una farmacia cercana para comprar analgésicos, cuando de repente en la siguiente cuadra vio el automóvil de lujo del padre de Pablo estacionado en la acera. Sin poder controlar su curiosidad, caminó hacia allí, y grande fue su sorpresa al ver al imponente hombre de traje entrando a un edificio de departamentos, muy sonriente y acompañado de una despampanante mujer pelirroja, mucho más joven que su esposa. Sofía sintió hervir la sangre, con que criticando su origen humilde mientras el respetable hombre tenía lo que parecía ser una amante, estuvo tentada de enfrentarlo, pero su avanzado estado se lo impidió. Llena de rabia e impotencia, siguió su camino a la farmacia, implorando tener la fuerza suficiente para terminar su turno en la panadería. Esa noche, citó a Pablo en el parque cercano a la hora que su madre salía a pasear a Diego. Necesitaba contarle lo que había visto. El joven escuchó consternado la historia, disculpando a su padre y justificando que muchos hombres poderosos tienen amantes, que eso no quería decir que quisiera menos a su familia. Sofía estaba indignada con esa respuesta. Tu padre me humilla por ser pobre, pero bien que se vea a escondidas con su amante. Al menos yo jamás le fui infiel a nadie. No pienso permitir que siga juzgándome cuando él está podrido por dentro. Sophie, por favor, cálmate. No hagas ninguna locura. Ya encontraremos la forma de decirles todo, pero falten pocos meses para que nazca el bebé. Resiste un poco más. Pablo, esto no puede seguir así. Tu hijo va a nacer y merece un nombre y un hogar. Si tú no se los das, lucharé con uñas y dientes hasta que admitas tu paternidad y le des lo que necesita. La discusión subió de tono hasta que Sofía rompió a llorar desconsolada en una banca. Estaba harta de tener que vivir entre las sombras. Pablo intentó consolarla y le prometió arreglar las cosas, pero en el fondo, la joven había perdido las esperanzas. Con el corazón roto se despidió de él y caminó lentamente de vuelta a su casa, secando sus lágrimas antes de llegar para no preocupar más a su madre. Los siguientes días, Sofía estaba como un zombi cumpliendo por inercia en su trabajo, esquivando las preguntas de Paul sobre su semblante demacrado. Pablo no volvió a aparecer ni a responder sus mensajes. Tal vez, finalmente se había cansado de ella, o la había considerado solo un capricho pasajero. Sofía ya no tenía fuerzas para luchar y debía enfocarse en trabajar hasta el final de su embarazo y tratar de darle un futuro a su bebé. Un mediodía, justo en su hora del almuerzo, Sofía fue como de costumbre a comprar algunas verduras frescas para preparar una sopa a su madre, que había vuelto a recaer en su enfermedad. Pagó con el poco dinero que le quedaba, y cuando iba saliendo con la bolsa de víveres, se encontró de frente en la puerta nada menos que con la imponente madre de Pablo. La elegante mujer la miró de arriba a abajo, deteniéndose con los ojos muy abiertos en su abultado vientre. Sofía se ruborizó violentamente. Era obvio que la señora estaba atando cabos. Quiso salir huyendo de allí, pero era demasiado tarde. Tú eres la jovencita de la panadería que mi Pablo frecuentaba, ¿verdad? ¿Ese bebé es de mi hijo?, preguntó con tono severo. Sofía sintió que se desmayaría allí mismo. Las piernas le temblaban y lágrimas de vergüenza comenzaron a brotar de sus ojos. Era indudable, su estado la delataba completamente. Comenzó a balbucear una explicación, pero la imponente mujer la interrumpió. No esperaba esto de Pablo. Mira, sé que las cosas son difíciles para ti, pero eso no te da derecho a querer atrapar a mi hijo. Las mujeres de tu clase son capaces de cualquier cosa con tal de salir de la miseria. Señora, por favor, yo jamás lo busqué con ese fin. Nuestra relación solo se dio. Pablo dijo que se haría cargo, que encontraría la forma de... Ya basta, la cortó tajante. Mi marido no debe enterarse de esto, jamás, ¿me escuchas? Si llega a saberlo, te juro que te arrepentirás el resto de tu vida. Toma, aquí tienes para que te mantengas callada y te desaparezcas para siempre. Acto seguido, sacó un fajo de billetes de su cartera y lo puso sobre las manos temblorosas de Sofía, que aún sostenían la bolsa de víveres. Luego, dándose la vuelta sobre sus finos tacos, la dejó allí parada,
con una mezcla de miedo y furia combatiendo en su interior. Sumida en un mar de dudas y con los ojos anegados, tomó el camino de vuelta a su hogar. Al llegar ni siquiera pudo comer bocado, las náuseas se lo impedían. Luego de darle su sopa a su madre, se recostó en la cama mirando al techo, pensando en esa terrible confrontación. Tal vez la madre de Pablo tenía razón después de todo, y ella no estaba a la altura de lidiar con esa familia prestigiosa. Y sin embargo, tampoco podía aceptar ese dinero. Sentía que de hacerlo estaba traicionando a su bebé, que aún no nacía. Los siguientes días intentó comunicarse una y otra vez con Pablo, pero fue en vano. El número de teléfono que poseía ahora parecía desconectado. Seguramente su madre había intervenido para cortar toda comunicación y evitar el escándalo que significaría para ella que su marido e hijo se enteraran de la verdad. Pasaron las semanas en completa soledad y con el alma hecha pedazos para Sofía. Su madre y Paul notaban el cambio, pero ninguno sabía las causas reales de su tristeza. Una tarde, ya faltando solo un mes para la fecha posible del parto según sus cálculos, su madre tuvo que salir de urgencia, pues una vecina se había accidentado y necesitaban ayuda para trasladarla a un hospital. Como era de esperarse, Sofía se quedó sola al cuidado de su pequeño hermano. Preparó la cena para el bebé con los pocos víveres que quedaban y se la dio. Pero enseguida Diego comenzó a llorar fuertemente, como si le doliera mucho el estómago. Sofía lo mecía desesperada sin saber qué hacer. El llanto era tan agudo que temió que estuviera sufriendo algo grave. Sin pensarlo dos veces, salió con el bebé en brazos a pedir un taxi para ir a urgencias, pues no tenían un vehículo propio. Por suerte logró detener un taxi, subirse con su hermanito y ordenarle desesperada que la llevara al hospital infantil más cercano. En su angustia, olvidó por completo haberle avisado a su madre. Lo único que le importaba era que atendieran pronto al pequeño Diego para calmar ese llanto que le partía el alma en dos. Al llegar, el taxista amablemente la ayudó a bajar y a entrar a la sala de emergencias. Sofía pidió atención desesperada y rápidamente una enfermera se acercó con una camilla para subir al bebé y comenzar a revisarlo. Le hicieron algunos exámenes mentales y chequeos de reflejos, mientras la joven esperaba angustiada, conteniendo las lágrimas, acariciando sus manitos y pidiéndole que resistiera. Después de agonizantes minutos, el médico finalmente se acercó para informarle que, pese al gran susto, al parecer Diego solo tenía cólicos fuertes provocados tal vez por algún alimento que le cayó mal, pero que se recuperaría pronto con cuidados y la medicación que le indicarían. Sofía respiró profundo, aliviada, sintiendo que el alma le volvía al cuerpo. Abrazó y llenó de besos a su hermanito, prometiendo cuidarlo y protegerlo siempre. En ese momento, lo único que quería era llegar pronto a casa para avisarle a su madre que todo estaba bien. Pagó al médico las pocas monedas que traía en el bolso y salió meciendo a Diego ya calmado entre sus brazos. Pero grande fue su preocupación al ver en la sala de espera que ya no había rastros del taxista que los había traído. Seguramente se cansó de esperar y los dejó varados allí. Sofía sintió que el mundo se le venía abajo. Estaban lejos de casa, sin dinero para otro taxi, ella con 9 meses de embarazo, sola en la noche con su bebé en brazos. Las lágrimas que había contenido por tanto tiempo volvieron a brotar con fuerza mientras abrazaba protectora a Diego y salía caminando sin rumbo por la acera, sin saber qué hacer. Fue entonces que, para su enorme sorpresa, vio estacionado en la otra cuadra el automóvil del padre de Pablo. ¿Qué estaría haciendo por esos lados a esa hora? En ese momento vio bajarse del vehículo a una elegante mujer pelirroja que entraba sola a un edificio cercano. Sofía abrió los ojos impactada al reconocer a la misma mujer con la que había visto al padre de su amado meses atrás. Era su amante, y ese era el departamento secreto donde se veían. Tal parecía que la vida estaba empeñada en ponerla una y otra vez frente a situaciones vinculadas a esa familia. Sopesó sus posibilidades. Si el hombre había llevado su auto, era probable que regresara pronto por su amante. Sofía sabía que estaba jugando con fuego, que tal vez lo mejor era no meterse en problemas y tratar de llegar como pudiera a su casa con el pequeño Diego. Pero la desesperación pudo más. Arriesgándolo todo, cruzó la calle y se sentó con su hermanito en los escalones de acceso del edificio a esperarlo. Media hora después,
El imponente hombre apareció. Al verlos abrió los ojos con desconcierto e intentó rodearlos para evitarlos, pero Sofía fue más rápida y le cerró el paso poniéndose de pie frente a él, encarándolo con Diego en brazos y lágrimas bañando sus mejillas. Ya no tenía nada más que perder. Por favor, no me ignore, esto es culpa suya también. Pablo y yo nos amamos. Voy a tener un hijo suyo y usted me despreció. Míreme, estoy sola y desesperada por su culpa. Sea un poco humano y ayúdenos, se lo ruego. Si mi bebé y yo le importamos aunque sea un poco, se lo suplico. El hombre retrocedió impactado, mirando con ojos muy abiertos su abultado vientre y luego la carita del pequeño Diego, que lo observaba inocente entre los protectores brazos de su hermana. Pareció debatirse internamente, mirando hacia el edificio como temiendo que su amante saliera y lo descubriera. Sofía volvió a implorar ayuda. Necesitaba llegar a su casa, estaba agotada por todo lo sucedido. El hombre pareció al fin apiadarse, pues rápidamente le indicó que subiera al auto sin hacer preguntas. En silencio, condujo hasta la humilde casa de la joven. Antes de descender, sorprendiéndola, le tendió varios billetes, lo suficientes al menos para solventar los gastos de sus 2 hijos por un tiempo. Esto jamás sucedió. No volveré a ayudarte. Fue lo único que le dijo, casi como una amenaza. Sofía bajó confundida pero agradecida. Al entrar, su madre ya había vuelto, y se angustió al verla llegar tan tarde y sin aviso dónde estaba. La joven inventó una historia sobre haberse retrasado en el trabajo para no preocuparla con lo sucedido. Luego acostó a Diego ya dormido en su cuna y se recostó agotada en su cama, pensando en ese extraño encuentro y si de algo serviría para ablandar el corazón del padre de su amado y ayudar así a su pequeña criatura en camino a tener un hogar. Los días posteriores, Sofía estaba alerta y nerviosa todo el tiempo, esperando la inminente llegada de su bebé y alguna señal de la familia de Pablo sobre si ayudarían o no. Pero nada sucedió. Parecía que el imponente hombre realmente planeaba fingir demencia y desentenderse del asunto. Fue una noche durante una fuerte lluvia que Sofía sintió unos dolores fortísimos que la hicieron gritar despertando a su madre. Era la hora. El trabajo de parto se adelantó justo cuando estaban solas en casa. Como pudieron, llamaron a una vecina para que cuidara brevemente a Diego, mientras su madre ayudaba a Sofía a subir como podía a un taxi en medio de las contracciones. Llegaron al pequeño hospital público que les quedaba cerca y gracias a la ayuda de su madre y las enfermeras, Sofía logró traer al mundo a una hermosa niña. La llamó Esperanza, pues era la única esperanza que quedaba para ella después de tanto sufrimiento. Lloró y la amamantó prometiendo cuidarla y protegerla, aun si tenía que hacerlo sola, aunque en el fondo deseaba de todo corazón que su padre al menos reconociera su existencia para darle su apellido. Madre e hija pasaron sus primeros días recuperándose en una sala común del hospital, donde las cuidaban lo mejor posible entre las limitaciones del lugar. Sofía apenas dormía, pendiente de su pequeña. Cada vez que sonaba su teléfono creía que serían noticias de Pablo, pero nada aún. Fue una mañana, cuando una enfermera llegó para llevarse a la bebé un momento para hacerle controles de rutina. Sofía las vio salir por el pasillo y se recostó un momento intentando conciliar algo de sueño. Pero de pronto las horas pasaron sin que regresaran. Preocupada se levantó y fue a buscar a su hija. Para su sorpresa, una de las enfermeras le informó que un hombre y una mujer muy elegantes habían llegado diciendo ser los abuelos paternos de la recién nacida, con órdenes de un juez para llevársela. Sofía sintió desfallecer. No podía ser cierto. Corrió desesperada buscando a su pequeña hasta que una doctora intentó calmarla, explicándole que al parecer la familia del padre había aparecido y ejercido sus derechos sobre la niña. Era evidente que con sus recursos económicos era lo mejor para ella. Ya le informarían sobre visitas. Destrozada, Sofía cayó de rodillas llorando. Su esperanza, lo único valioso que tenía, su razón de vivir le había sido arrebatada. No tenía fuerzas para luchar contra esos poderosos que podían comprar jueces y órdenes a su antojo. Lo había perdido todo. Tardó varios días en recuperarse para que le permitieran regresar a casa con su madre. Entró a su habitación y vio la pequeña cuna que habían preparado, ahora vacía y fría. Volvió a quebrarse, maldiciendo su suerte y deseando morir para no sentir ese dolor.
Su madre intentaba consolarla diciendo que al menos ahora su bebé tendría oportunidades y comodidades, pero era poco consuelo para su alma hecha pedazos. Apenas probaba bocado y poco a poco su salud se fue deteriorando por la tristeza y debilidad extrema. 2 semanas después de este trágico episodio que le arrebató las esperanzas, Sofía se encontraba en su cama mirando al vacío cuando de pronto escuchó gritos fuera de su casa. Reconoció la voz de Pablo llamándola desesperado. Se levantó rápido, pasmada de tenerlo allí después de tanto tiempo, justo cuando ya no le quedaba nada por lo cual luchar. Lo vio entrar agitado a su habitación y detenerse frente a ella, mirándola con ojos llenos de lágrimas, intuyendo su dolor. «Sophie, perdóname. Nunca quise lastimarte. Mi madre me encerró para que no pudiera buscarte cuando le conté todo. Me acabo de enterar que mis padres fueron por nuestra bebé. No lo permitiré. Ven conmigo ahora a reclamarla. Son sus abuelos, pero nosotros somos sus padres. Pelearemos juntos». Sofía lo miraba paralizada sin saber qué decir o hacer. Las palabras de Pablo eran todo lo que siempre soñó escuchar, un rayo de esperanza. Y sin embargo, después de tanto tiempo creyéndose abandonada, luego de perder a su hija tan cruelmente, ya no le quedaban fuerzas para nada. De pronto se sintió mareada. Sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó desmayada frente a un Pablo que gritaba su nombre horrorizado. Sofía había tocado fondo y su cuerpo no resistió más. Lo último que alcanzó a oír antes de perder la conciencia fue la voz desesperada de Pablo pidiendo una ambulancia. Pasaron varios días antes de que Sofía pudiera abrir nuevamente los ojos. Se encontraba débil en una habitación de hospital con suero en el brazo. A su lado estaba su madre con Pablo, ambos con semblante muy preocupado. Le contaron entre lágrimas cómo de urgencia tuvieron que estabilizarla y luego revelarle la verdad que sus padres le habían ocultado tan cruelmente, provocando ese quiebre emocional. Resultó ser que la madre de Pablo la había encontrado primero cuando fue a dar a luz y le arrebató a la bebé para obligarla a alejarse, temiendo un escándalo. Pero Pablo confrontó finalmente a sus padres hasta que lograron llegar a un acuerdo para reconocer y cuidar de la pequeña, mientras él se estabilizaba económicamente para poder brindarles un hogar. Ese día al fin pudo conocer y tener entre sus brazos nuevamente a su amada Esperanza, sana y muy crecida. Entre lágrimas de emoción, aceptó la sincera disculpa de Pablo y el compromiso de ambos de formar la familia que siempre desearon, sin importar qué dijera el mundo. Era un sueño vuelto realidad luego de tanto dolor. Con los cuidados médicos, Sofía logró recuperarse física y anímicamente. La familia de Pablo cumplió su palabra, dándole una generosa mensualidad para solventar sus gastos y los de su madre hasta que él pudiera estabilizarse. Un año después, ya vivían juntos los tres en una casa propia que el padre de Pablo les regaló como obsequio de bodas cuando contrajeron matrimonio ante la ley. Esperanza crecía sana, amada y llena de comodidades entre unos padres que habían luchado contra viento y marea por darle lo mejor. Sofía había aprendido que los prejuicios sociales podían ser rotos con amor y nuevas oportunidades podían nacer de las cenizas. Su historia triste terminó siendo la más emotiva e inspiradora lección que años después les contaría a sus propios hijos para que valoraran lo afortunados que eran de pertenecer a esa hermosa familia.